Vamos a empezar con la clase que teníamos para continuar. Nos resta ver del capítulo de funciones lo referido a función inversa, operaciones básicas con funciones y composición de funciones. Entonces, vamos a arrancar con esto. Bueno, entonces lo último que habíamos visto nosotros eran las condiciones de inyectividad, sobreyectividad y biyectividad de una función. Entonces, sobre la base de una función biyectiva, con todo lo que eso significa, o sea, que sea inyectiva y sobreyectiva, si es así, uno va a poder hablar que existe la función inversa de f. Se va a representar de esta forma, f como si fuera un exponente menos 1. Si f va de a en b, la inversa va a ir de b en a, donde la inversa se define de una cierta manera, o sea, se define a partir de cómo justamente calcula los valores f. Fíjense una cosa, antes de mirar la definición esta. O sea, si f es una función que al 1 lo aplica al 5, el 3 lo aplica al 7 y el 8 lo aplica al menos 10, la inversa hace justamente lo inverso, la aplicación inversa, ¿no? Al 5 le hace corresponder el 1, al 7 le hace corresponder el 3 y al menos 10 le hace corresponder el menos 8. Entonces uno podría decir, representarlo con una tabla, si x está en a y es 1, 3 o 8, la f lo que hace es hacerle corresponder el 5, el 7 o el menos 10, mientras que si estamos describiendo con una tabla la inversa, para los elementos del codominio de f, que son 5, 7 y menos 10, la inversa lo que les hace corresponder es justamente los elementos 1, 3 y 8. Entonces, es como si las tablas se invirtieran, ¿no? Fíjense que lo que acá es primera fila pasa a ser la segunda fila acá, y lo que acá es la segunda fila pasa a ser la primera en el caso de la inversa. La definición formal nos dice que si i es un elemento de b, ¿qué le voy a asignar? Le voy a asignar un elemento x, siempre que cuando yo calcule f en x, el resultado me dé y. O sea, yo acá digo f en 1 es 5, quiere decir que cuando voy a dar el valor de la inversa en 5, ¿cuál va a ser? Va a ser este x. Porque cuando calculo la f de 1, el resultado me da 5. Bueno, esa es la definición, pero nosotros estamos trabajando siempre con funciones a valores reales. A y b son subconjuntos de los números reales. Tengo una fórmula, normalmente no tengo un dibujito con conjuntos. Supongamos que tenemos una función biyectiva, entonces, bueno, uno va a poder hablar tranquilamente de la inversa de f, que va de b en a, y lo que nos interesa es poder manejarnos con una expresión o una fórmula para la inversa. Entonces vamos a verlo con un par de ejemplos. Supongamos que yo tengo una función f de r en r, una función lineal. Ya sabemos que toda función lineal que no sea constante es biyectiva de r en r, con lo cual uno puede afirmar que existe la inversa y abocarnos a poder hallar la expresión de la inversa. Entonces, partiendo de la expresión de f, acá la tenemos, lo que uno hace es despejar x. Entonces, fíjense, pasajes de términos, el hilo paso para acá sumando, después el 2 va a pasar multiplicando a toda esta expresión, y ahí voy a tener x despejado. Lo que sigue es después intercambiar variables en la última expresión, quiere decir donde está la y ponemos la x, donde está la x ponemos la y, y de esa forma uno llega a la expresión de la inversa de f. Fíjense, escribí f menos 1 de x es 2 por x más 3, que bueno, obviamente haciendo propiedad distributiva también se puede expresar de esa forma. Así que la expresión completa de la inversa de f es esta que está acá.
O sea, como f va de R en R, bueno, no es relevante el hecho de que se intercambien el codominio y el dominio, pero bueno, acá tenemos la expresión de la inversa. Entonces, cuando nosotros representamos f y f a la menos 1, bueno, fíjense, la función esta, la que está representada con rojo, es la función original f, que tiene ordenada al origen menos 3. Y lo que yo representé en azul fue la inversa, que, fíjense, ordenada al origen, 6, corta en 6. Bueno, uno puede después analizar las intersecciones, tanto de esta como esta con el eje de las x, y bueno, van a ver que en un caso es menos 3 y en el otro caso es 6. Ahora, la particularidad que tiene este gráfico de las dos funciones, una a la inversa de la otra, es que cuando uno hace un gráfico de las dos funciones en un par de ejes, lo que observa es una simetría con respecto a esta recta, que es la recta y igual a x. O sea, uno lo que dice es que los gráficos de f y f menos 1 son simétricos con respecto a la recta y igual a x, que es esta que está trazada acá, punteada, ¿no? Punteada en negro. Bueno, siguiendo. Otro ejemplo. Bueno, este ejemplo es el ejemplo de una función cuadrática que uno sabe que cuando está definida de R en R no es biyectiva. Hay que restringir dominio, hay que restringir codominio para llegar a considerar una función biyectiva. Esto, bueno, es parte ya de lo que vimos en la clase pasada. Entonces, bueno, con la función cuadrática esta, si yo considero esta restricción del dominio, fíjense, o sea, la función completa sería, esto es media parábola y bueno, continuaría por este lado. Y bueno, la imagen va de menos 2 a más infinito. O sea, si yo me quedé con media función cuadrática, por decirlo de alguna manera sencilla. Entonces así, la función esta con este dominio y este codominio es biyectiva. Si es biyectiva, se le puede calcular, se puede pensar en la inversa de esta función, que va a tener este dominio y este codominio, pero lo que nos falta es encontrar la expresión, la fórmula de la inversa de f menos 1. Entonces, con el mismo procedimiento que antes, esta es la fórmula de f sub 1, tenemos que despejar x. Hacemos pasajes de términos, tenemos cuidado cuando hacemos los pasajes de términos, o sea, acá lo que hicimos fue extraer en el paso siguiente raíz cuadrada en ambos miembros. Esto me queda directamente así, y en esta expresión, cuando sacamos raíz cuadrada, el resultado es el valor absoluto de x menos 1. El justificativo de por qué acá están las barras de valor absoluto y acá no, es porque justamente, aplicando la definición de valor absoluto, si x es mayor o igual que 1, que es el caso que estamos considerando, esta expresión con barras de valor absoluto coincide con esta sin barras. Entonces, una vez que hicimos eso, que ya no tenemos más barras de valor absoluto, siempre con el objetivo de despejar x, lo único que nos falta hacer es pasar este 1 sumando. O sea, esta es una cadena de igualdades. Lo que hacemos es sumar en todas las igualdades una misma cantidad. ¿Cuál? El 1. Entonces llegamos a esta expresión donde ya la x está despejada. Tengo que intercambiar variables. Intercambiar variables, ¿qué quiere decir? Donde está la x escribo y, donde está la y escribo x. Y de esa manera uno llega a lo que sería la expresión de la inversa de f sub 1. Entonces, para hacerlo bien, para hacerlo completo, indico que la inversa de f sub 1 va del conjunto menos 2 más infinito en 1 más infinito. Fíjense que se invirtieron. Si esto es A y esto es B, acá esto es B y esto es A. Y escribo la expresión de la inversa que conseguí por acá y que ya había anotado de este lado. Entonces, otra vez
si uno representa la función f sub 1 y su inversa, lo que volvemos a notar es la simetría de los dos gráficos con respecto a la recta y igual a x, que está acá representada con un trazo con puntitos negros. Bueno, entonces ya vimos inversa. Ahora lo que vamos a ver es un poco de operaciones con funciones en general. Para eso, bueno, lo primero que vamos a decir es, o dejar bien claro, cuándo dos funciones son iguales, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos dos funciones, dominio y codominio de f, dominio y codominio de g. Entonces uno va a decir que dos funciones son iguales, o sea que toman los mismos valores, cuando, bueno, los dominios son iguales, los codominios son iguales, y no alcanza obviamente con eso, sino que además uno lo que espera es que en cada uno de los elementos de A sub 1, que es el dominio de cualquiera de las dos, porque coinciden los dominios, la función f y la función g tomen para un mismo valor el mismo resultado. Bueno, a partir de esto, uno, digamos, lo que puede hacer con f y con g es generar nuevas funciones, ¿no? O sea, una función que se va a obtener, como se va a llamar la suma de las funciones f y g, la suma de f y g, la resta de f y g, el producto o multiplicación de f y g, y el cociente o división. ¿Cómo se definen? Bueno, o sea, la nueva función, que puede ser la suma o la resta de f y g, en un punto x va a ser justamente la suma o la resta de los valores de f y de g. ¿Dónde? Bueno, para poder yo evaluar a la f y a la g, x tiene que ser un elemento que esté tanto en el dominio de f como en el dominio de g. Por eso está indicado esto. O sea, esto funciona o va a tener sentido cuando los x que nosotros estemos considerando sean elementos comunes a los dominios de f y de g. Bueno, algo muy parecido para el producto de f por g en un x va a ser el producto del valor de la f en x por el producto de la g en x, y ese x, para que uno pueda evaluar tanto con f como con g, tiene que ser un elemento que sea un elemento común a los dominios de las dos funciones. Por eso uno acá nota en la intersección de los dominios. Bueno, y por último, si uno piensa en el cociente o en la división de funciones, bueno, la división entre dos funciones en un x va a ser el cociente de los valores de la f y de la g, pero digamos acá hay un detalle más, que es que, o sea, no solo necesitamos que x sea un elemento donde se pueden evaluar tanto f como g, para lo cual pedimos que x esté en la intersección de los dominios, sino que además, para que esta expresión tenga sentido, uno tiene que justamente evitar tomar un valor de x donde el denominador se anule. Entonces, a modo de ejemplo, tenemos, bueno, la función esta que es una irracional, la raíz cuadrada de x, otra irracional más, cada uno con el dominio que le corresponde, o sea, acá estamos pensando que x puede ser mayor o igual que 0. Esta, si se ponen a pensar, bueno, esta expresión que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0, con lo cual x tiene que ser menor o igual que 4. Entonces, bueno, lo que está escrito acá, muy sencillo, suma, resta, producto, cociente, o sea, es simplemente la expresión de la f más o menos la expresión de la g, el producto o el cociente,
Y bueno, uno lo que tiene que tener un poco de cuidado es a la hora de, digamos, de establecer cuál es el dominio, porque bueno, es la intersección de los dominios de f y de g, ¿no? Entonces piensen, pueden representar en la recta 0 más infinito y pueden representar en la misma recta menos infinito 4. Bueno, los valores comunes o la intersección entre esos dos conjuntos va a ser justamente lo que va a funcionar como dominio en el caso de la suma, resta y producto. Y en el caso de cociente hay que tener un poquito más de cuidado porque justamente si x es igual a 4 el denominador se anula, con lo cual sobre la base del conjunto de intersección uno lo que hace es sacar justamente los elementos que pueden anular la expresión que está en el denominador. Así que esto es las operaciones más sencillas, que son suma, resta, producto, cociente de funciones. Bueno, entonces lo último que nos resta ver de funciones es composición de funciones. Composición de funciones. Bueno, ¿qué es esto? Dicho de una forma sencilla, bueno, es el hecho de aplicar una función en un x y bueno, y al resultado se le aplica después otra función. Entonces, para empezar a familiarizarnos con esto, supónganse que ustedes tienen f, que es x cuadrado, y g de x, que es 3x más 4. Entonces, dado un x, supónganse calculo la f, me da x cuadrado. Después quiero aplicar la g a este resultado, a esto. Entonces, cuando aplico g al valor este f de x, que es x cuadrado, tengo que pensar, a ver, ¿qué es lo que hace g cuando la calculo en un elemento? Lo multiplica por 3 y le suma 4. Bueno, pero ahora acá no tenemos nosotros x, tengo f de x. F de x es x cuadrado. Entonces, si le aplico la ley que me manda a hacer la g, tengo que multiplicar x cuadrado por 3 y sumarle 4. Bueno, esta expresión es la que corresponde justamente a la composición esta. G, esto es como si fuera un cero chiquitito, G compuesta con F. Y la expresión es esta. Bueno, pero uno podría pensar en invertir, ¿no? O sea, primero aplicamos la F en este caso y después la G. Bueno, ¿por qué no aplicar primero la G y después la F? A ver, no sé, que nos dará lo mismo, no sé. Bueno, calculo la G. Después quiero aplicar la F. Entonces, cuando me tengo que hacer este paso, ¿qué pienso? Bueno, a ver, ¿qué hace la F cuando quiero calcularla? Y dado un X, lo que hace es elevarlo al cuadrado. Bueno, yo acá no tengo x, tengo la expresión de g de x, que es 3x más 4. Entonces lo que hace la f con esa expresión es elevarla al cuadrado. Y de esa manera, bueno, ahí lo que obtuve es la fórmula de esta nueva composición, de f compuesta con g. Y con esta fórmula. Entonces, bueno, uno lo que puede ver que ya es una operación que, bueno, naturalmente no es conmutativa, ¿no? La aplicamos en un orden o en otro, para el caso de dos funciones, y los resultados fueron diferentes, las expresiones son verdaderamente distintas. Bueno, para, digamos, describir esta operación de un modo un poco más general que con un ejemplo, vamos a situarnos en este caso. O sea, tengo una función g que quiero aplicar primero y después al resultado le quiero aplicar la f. Entonces, a x le calculo la g, o sea, calculo cuál es el resultado a través de g para un valor x, me da g de x. Y lo que hago después con este valor es aplicarle a la g de x, ese número, la f, con lo cual llego hasta acá. Y eso me permite definir una nueva función, justamente, que a x le hace corresponder este último resultado. Entonces, bueno, las aclaraciones de siempre. Uno aplica primero la g, después la f. Y la función que uno obtiene, fíjense cómo uno la escribe.
como f compuesta con g. Entonces, bueno, uno empieza a preguntarse, por ejemplo, si tiene dos funciones, si existe siempre la composición. Y bueno, la respuesta la podemos ver a través de un ejemplo. A ver si parecería que sí, pero bueno, acá hay un ejemplo particular que yo me construí, donde g de x es menos x al cuadrado, f de x es el logaritmo natural de x, y si yo hago la composición de estas dos funciones, tal como lo hicimos antes, o sea, aplico g primero, y a esto le calculo el logaritmo natural, bueno, la expresión que obtengo acá, esta no es la expresión de una función, no se puede calcular nunca, recuerden que el logaritmo natural o los logaritmos en general, así funciones básicas del logaritmo, están definidas para valores positivos. Entonces, esta expresión que nosotros tenemos acá es 0 o toma valores negativos, así que nunca podría llegar a calcular eso para un valor de x. Así que la respuesta es que no. O sea, dadas dos funciones arbitrarias, no siempre existe la composición f compuesta con g. Bueno, entonces, para hilar un poco más fino, pensemos un poco más detenidamente en esta operación de composición. O sea, yo quiero aplicar la g, después aplicar la f, y que esto lo pueda calcular efectivamente. Entonces, fíjense que lo que uno va a necesitar es, bueno, este x está en el dominio de la g, pero yo voy a hacer este cálculo, y si quiero seguir con la aplicación de la f, esto que está acá tiene que estar en el dominio de f, porque si no está en el dominio de f, no puedo hacer este cálculo. Entonces, eso es lo que está expresado acá. El dominio de f compuesto con g está formado por los elementos del dominio de g, tales que, esto se lee tales que, o tal que, g de x pertenece al dominio de f. Entonces, cuando uno quiere componer dos funciones, cuando quiere, dado una f y dado una g, pensar en componer, uno lo que tiene que evaluar es esta primera condición, o sea, si la imagen de g está contenido dentro del dominio de la f. O sea, si los resultados que yo consigo en esta expresión son elementos del dominio de la f. Bueno, si eso ocurre, uno va a decir que la composición es directa, o sea, uno puede efectuar, hallar la composición sin necesidad de restringir el dominio de g. Ahora, cuando esta condición no es verdadera, o sea, no es cierto que la imagen de g esté incluida o bien es igual al dominio de f, cuando no se cumple, pero se cumple esta, o sea que la intersección entre la imagen de g y el dominio de f no es el conjunto vacío, entonces ahí sí uno puede encontrar la composición de las dos funciones, pero para eso hay que restringir el dominio de la g. Entonces, lo que sigue es un ejemplo con dos funciones, una función lineal y la raíz cuadrada, donde, digamos, lo que me propuse es analizar las dos composiciones, o sea, la posible existencia de las dos composiciones, con un orden y con el otro. Lo que me pide es que cuando existan, cuando yo pueda asegurar que esas composiciones existen, que encuentre el dominio y en que encuentre la expresión. Entonces, lo que voy a hacer es ver esto, esta condición que está acá, es lo que voy a chequear con el ejemplo de la placa que viene. Y eso es lo que está hecho con todo detalle, o sea, calculé la imagen de G. La imagen de G, fíjense, es
la raíz cuadrada. La imagen es 0 más infinito incluyendo el 0. Y bueno, y el dominio de f es R. Y está incluido, o sea, la imagen está incluida. No es igual, pero no importa. Entonces, como eso es verdadero, por lo que habíamos dicho antes, la composición existe y existe de la manera que lo hicimos al principio, o sea, sin ningún tipo de restricción y usando la definición, o sea, f compuesta con g de x es f de g de x lo que hace es calcularle la raíz y la f lo que hace es, si la calculamos en un x, lo que hace con ese x es restarle 2. Si yo acá tengo f de la raíz de x, ¿qué resultado me da? Raíz de x menos 2. Y en este caso, bueno, remarcamos otra vez, la composición, el dominio que tiene, coincide con el dominio de G, que es este. En el caso de la composición al revés, G compuesto con F, hay que adaptar la expresión que teníamos antes. O sea, lo que me va a interesar es si la imagen de F está contenido en el dominio de G. Haciendo el mismo análisis que antes, pero intercambiando las letras. Bueno, a ver, la imagen de f. F es una función lineal no constante, o sea que la imagen es R. ¿Cuál es el dominio de G? El dominio de G es 0 más infinito. Bueno, si me hago este cuestionamiento, bueno, esto no es cierto, o sea, la imagen de f es R y acá está la semirrecta 0 más infinito. No es cierto que R esté contenido sea igual más infinito. Entonces esto es falso. Me hago el otro cuestionamiento. ¿Cómo es la imagen de f intersectado el dominio de G? Si esto me da algo que no es vacío, a ver, la imagen de f que es R. El dominio de G que es 0 más infinito, la intersección es 0 más infinito, no es el vacío. Entonces, ¿qué puedo asegurar? Que existe la composición que estaba analizando, pero lo que voy a tener que hacer es restringir el dominio de f. Armo la composición, o sea, aplico la f, acá la tengo, y después la g lo que hace es sacarle la raíz cuadrada. Entonces el dominio, fíjense, de la composición va a ser justamente aquellos valores de x donde esta expresión sea mayor o igual que 0. O sea que es el conjunto 2 más infinito. Entonces de esa manera llego a la composición de estas dos funciones, pero con un dominio restringido. O sea, tuve que restringir el dominio de la f para poder pensar en la composición. Bueno, ¿qué otras propiedades tenemos sobre composición? Bueno, se pueden componer más de 2 funciones, 3 funciones, adecuando el mismo argumento de antes. Bueno, si uno tiene una función que va de A en B y considero estas funciones, que sería la función identidad, la identidad en el conjunto A y la identidad en el conjunto B, entonces valen este tipo de igualdades. O sea, f compuesto con la identidad en A me da la misma f, la identidad en B compuesto con f me da f, o sea que estas funciones, identidad sub A e identidad sub B, de alguna manera funcionan como un neutro a derecha y un neutro a izquierda. ¿Y qué más? Y bueno, en el caso que la función sea biyectiva, o sea que uno ya podía hablar de función inversa, se cumple justamente estas dos propiedades. O sea, la inversa de f compuesta con f me da la identidad en el dominio y f compuesto con su inversa me da ¿qué cosa? La identidad del codominio. Entonces, lo que hice fue con el ejemplo de la función cuadrática que habíamos tomado cuando hicimos la inversa, cuando restringimos, y habíamos encontrado la expresión de la inversa, que era la inversa de f sub 1, y tenemos las expresiones. Acá está la de la inversa de f sub 1 y esta la de f sub 1 restringida, que coincide con f1. Entonces lo que hice fue el planteo de las composiciones
la inversa de f sub 1 compuesta con f1. Y bueno, hice todos los cálculos que los pueden ir mirando y cuando hago la composición a lo que llego es parto de un x acá y llego al mismo x. O sea, este es el que vendría a ser de conjunto A en este caso. O sea, esta me dio la identidad en el dominio de la f sub 1. Mientras que si tomo el orden contrario, f sub 1 compuesta con la inversa de f sub 1, que va desde el codominio de f1 al codominio de f1, sería de B en B, mirando un poco lo que está enunciado en las propiedades, uno puede verificar que si hace la composición en este orden, partiendo de un x, llegamos al mismo x. Así que bueno, eso es como para, o sea, si uno tiene una función, le calcula la inversa, digamos, uno puede estar seguro que la inversa está bien calculado si hace estas verificaciones, por ejemplo. O puede estar seguro si cuando representa la función y su inversa encuentra que ambos gráficos son simétricos con respecto a la recta igual a x. Bueno, eso es todo. Acá terminó el capítulo de funciones, así que próxima grabación ya vamos a arrancar con el concepto de límite. Seguimos la próxima.